Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo la dispensación. Hace poco hice un video sobre supuestas contradicciones en la Biblia. Espero que se haya entendido más o menos la intención. Obviamente, la Biblia no se contradice. Pero ¿qué pasa? Si uno no es dispensacional, a eso vamos, la Biblia está llena de errores. Sí, ya los mostré. La Biblia está llena de contradicciones, entre comillas, si no las sabes usar. Si no sabes en qué contexto, si no sabes a quién está dirigida esa escritura, claro, la Biblia tiene agujeros por todos lados. Pero ¿saben qué pasa? Para eso está la doctrina de la dispensación, que te va a abrir el entendimiento y poder saber bien qué realmente es doctrina para vos, qué realmente se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿ok? De eso se trata todo este estudio, ¿está bien? Así que presten atención, te pido por favor, si tenés tiempo cuando puedas, que puedas sentarte a mirar este video, que puedas estudiar la palabra, porque para eso saco los videos, para que la gente aprenda, no para que la gente escuche y no haga nada, mire la pantalla sin hacer nada, no. Abrí tu Biblia, sentate a leer, sentate a estudiar, que para eso son estos videos. Esto no es entretenimiento, acá no vengo a entretener a nadie. Si quieres entretenerte, tenés miles de cosas para hacer. El que está realmente queriendo aprender, no importa, el video dura 2, 3, 5 horas. El que quiera aprender va a estar ahí las 5 horas. ¿Por qué? Porque le está dando su tiempo a Dios y no al mundo, ¿ok? Así que bueno, fíjate de qué lado estás. Así que comenzamos. 2 Timoteo 2:15 dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y a eso vamos. Trazar bien la palabra de verdad. Si yo agarro y mezclo todas las cosas, no estoy trazando bien, estoy trazando mal la palabra de verdad. Si yo saco versículos fuera de contexto, como hacen un montón de herejes hoy en día, y hoy más que nunca, hay mucha gente que está reconfundida con la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que le enseña mal y no traza bien la palabra de verdad. Entonces la dispensación nos ayuda a trazar bien la palabra de verdad, como nos manda acá 2 Timoteo 2:15. Es un mandamiento esto. Estos son la carta de Pablo, esto es doctrina para nosotros. Esto sí debemos hacer. Y fíjense que acá dice, el versículo empieza con estudia. Y sí, en realidad dice estudia. Las nuevas versiones le sacaron, las satánicas nuevas versiones, le sacaron la palabra estudia y le pusieron cualquier otra cosa. Le cambiaron el único mandamiento que nos manda a estudiar la palabra de Dios, que es 2 Timoteo 2:15. Estudia. Hay que estudiar la Biblia. Es así, no puedes llamarte cristiano y no te sentás a estudiar la Biblia. Sos un falso, sos un hereje si no haces eso. Es así. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Toda persona que se crea capaz de observar la Biblia, sea creyente o no, puede notar que hay una decisiva división entre Malaquías y Mateo al examinar el libro. ¿O no? ¿O son todo lo mismo? ¿Está todo mezclado? No. Fíjense, acá tengo una captura de la Biblia Diodati, que tengo por ahí. Y acá muestra cómo termina acá con este diseño. Termina Malaquías y acá empieza Mateo, el Evangelio. El Santo Evangelio del nuestro Señor Jesucristo secondo Mateo, ¿está? Bueno. Vemos que hay una división, o sea, es evidente que existe una brecha entre Malaquías 4 y Mateo 1. Acá la vemos. Abrí tu ojo y mirá. Y esta brecha sería igual de evidente mismo que el lector sepa nada sobre el elemento de tiempo involucrado en el origen histórico de estos dos libros. O sea, cualquiera que abre la Biblia mira, sí, antiguo, nuevo, no es muy difícil de ver. ¿Ok? Entonces, la colección de libros que preceden a Mateo se conocen comúnmente como Antiguo Testamento. Luego, a partir de Mateo en adelante, conocemos como Nuevo Testamento a los libros que siguen. ¿Ok? Entonces, si la palabra dispensaciones, pongámosle, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio pequeño acá. Vamos a suponer que son periodos de tiempo, ¿ok? Si la palabra dispensaciones, se refiere a periodos de tiempo, hay ciertamente dos periodos distintos de tiempo bien marcados en esta colección de 66 libros, lo que es la Biblia, ¿ok? Uno sería de Génesis a Malaquías y otro de Mateo a Apocalipsis. No estoy contando nada raro, no estoy inventando nada, esto es literal, esto es verdad absoluta. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Cualquiera sea
cualquier persona, sea creyente o no, va a decir sí, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, es decir, que habría dos dispensaciones básicas según este concepto de tiempo, ¿ok? Quiero que se capte la idea. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Siguiendo esta lógica, todo lector de la Biblia tiene que ser dispensacionalista, ¿o no? ¿Ven? Si supongamos que la dispensación son periodos de tiempo, hay dos bien marcados. Hay dos bien marcados. ¿Ok? Está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Están los dos divididos. En toda la Biblia están divididos. ¿Ok? Eso es algo fácil de observar. Hecho científico, literal. ¿Ok? Fácil de comprobar. Abrí tu Biblia y fíjate, está dividida en dos. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El sinsentido contemporáneo que se puede escuchar por ahí de que la salvación es la misma de Génesis hasta Apocalipsis, o los hombres eran salvos en el Antiguo Testamento de la misma manera que en el Nuevo Testamento, o estaban mirando hacia la cruz, etcétera, y todas esas cosas que se dicen por ahí, es todo basura y mentira. Ya vamos a ver por qué. El implicar que los santos del Antiguo Testamento eran salvos de la misma manera que los santos del Nuevo Testamento es una herejía sin lógica. Nadie, desde Génesis hasta Malaquías, tuvo algo más que la sangre de toros y machos cabríos para expiación. Expiación, atención, expiación. Nadie en el Antiguo Testamento fue colocado en el cuerpo de Cristo. Tal cual. Nadie en el Antiguo Testamento fue espiritualmente circuncidado. Atención, espiritualmente circuncidado. Sí, estaba la circuncisión física, pero nadie en el Antiguo Testamento fue circuncidado espiritualmente. Nadie. Ninguno experimentó el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. Juan 3, versículo 3 y versículo 5. ¿Ok? Decir que la salvación era idéntica a Romanos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10 de Romanos, y igual a Efesios capítulo 2, es simplemente ser un maníaco mitómano. Vos no puedes decir, y no te debería tomar nadie en serio cuando alguien, si decís que no, la salvación era antes, lo mismo, de Génesis a Apocalipsis, todo lo mismo. Estás enfermo, estás muy enfermo, hacete tratar, porque estás muy enfermo si pensás eso y si afirmás eso y si defendés eso. Mucho cuidado con gente que es así, que predica, no, estaban mirando hacia la cruz, la salvación siempre fue la misma de Génesis y Apocalipsis, los hombres en el Antiguo, está muy enferma esa gente. Es así, dice, es así, hay que ser honesto, no estás bien de la cabeza si pensás que en el Antiguo Testamento la gente era salva de la misma manera que en el Nuevo Testamento. Estás muy enfermo, no hay vuelta que darle, es así. Así que sigamos. La salvación del Antiguo Testamento y la salvación del Nuevo Testamento no pueden ser lo mismo, por la obvia razón, o sea, es obvio, de que dos testamentos diferentes tuvieron que ser instituidos. Es así, uno es Antiguo Testamento y otro es Nuevo. O sea... bueno, estamos en el fin del mundo, hay que explicar cosas muy básicas, pero bueno. Hebreos 7. Vamos a comprobarlo con la Biblia, no con a mí se me ocurrió, yo pienso, yo siento, mis emociones y mi cabeza me dice, no, acá con la Biblia, no con pensamientos de hombres pecadores, con la Biblia vamos a comprobar todo. Hebreos 7, vamos a Hebreos 7, Hebreos 7, 19 dice, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y tanto más, en cuanto no sin juramento fue hecho él sacerdote. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Acá vemos en el versículo 19 que está hablando de la ley del Antiguo Testamento, nada perfeccionó. Entonces está introduciendo una mejor esperanza. El Nuevo Testamento introdujo una mejor esperanza. ¿Ok? Hay una diferencia entonces. Y acá literalmente te está diciendo, versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Si yo te digo, che, te presto esta lapicera, y bueno, se te rompe o qué sé yo, qué sé cuánto. Un ejemplo simple. Y yo te digo, uy, espera, ¿sabes que tengo otra? Te traigo una mejor. ¿Son dos lapiceras iguales? No,
La primera que te di te andaba medio mal. Y después encontré una nueva lapicera que funciona mejor y te la presté o te la di. Tomá, te la regalo. Una nueva lapicera, mejor. O sea, es muy simple, muy fácil de entender. No hay mucha vuelta que darle. Esto no es una cosa como que, no, bueno, pero son misterios muy... No. Es fácil. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y acá la Escritura nos comprueba que Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Ya nos vamos introduciendo a la idea de que hay dos testamentos. ¿Ok? Entonces, la salvación, estos dos testamentos diferentes, tuvieron que ser instituidos y registrados. Vamos a Lucas, ¿qué dice Lucas? Lucas 1, del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca la certeza de las cosas en las que has sido instruido. ¿Ok? Cualquiera puede percibir esto, con solo asomarse a la Biblia una vez. El mejor testamento no es el Antiguo Testamento, ciertamente. Lee cualquier capítulo del Antiguo Testamento y comparalo con el Nuevo, o sea, no es muy difícil de darse cuenta de eso, pero bueno, sigamos. 2 Corintios 3, versículo 14 dice: pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Literalmente te está explicando que hay dos testamentos. 2 Corintios 3, versículo 14. ¿Se entiende? Espero que estés leyendo, que estés abriendo tu Biblia, yendo a Corintios, yendo a esto, yendo a las Escrituras, para que aprendas, porque si no haces eso, no te va a servir mucho. Te puede decir, si sos bueno escuchando, si tenés una mente muy ágil que escucha y graba las cosas, bueno, pero en algún momento te vas a tener que sentar a leer la Biblia, querido, querida. En algún momento te vas a tener que sentar a estudiar la Biblia. ¿Ok? Estos videos no son para entretenerte, estos videos no son para entretenimiento, es para edificación, ¿ok? Por eso el que viene al canal tiene que estar dispuesto a aprender, si no, ¿para qué está en el canal? ¿Ok? Ninguna persona en el Antiguo Testamento tuvo sus pecados pagados total y permanentemente, ninguna. Ni fue completamente redimido hasta después de Mateo 27, y ya vamos a explicar estas cosas. O sea que nadie en el Antiguo Testamento tuvo total redención. ¿Recuerdan la palabra expiación? Bueno, antes tenían expiación, pero no redención. Fíjense, Romanos 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá no dice la expiación que había en el Antiguo Testamento, dice redención. ¿Ok? Así que lean eso, Romanos 3, 24. Ahora sigamos. 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría y justificación y santificación y redención. O sea, tenemos un mejor testamento que el Antiguo Testamento. Tenemos cosas mejores los cristianos hoy en día, ¿ok? Hay una clara diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sigamos. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento no tenían eterna redención completa. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había venido todavía. Tengo un video sobre este tema de ¿estaban mirando al Antiguo Testamento? ¿Estaban mirando a la cruz en el Antiguo Testamento? Tengo un video sobre eso. Así que después pueden fijarse y chequear. Sigamos, con más discernimiento, adentrándonos más en las Escrituras, vemos que incluso dentro de Mateo, todo lo previo a Mateo 27:50 está doctrinalmente bajo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Presta atención, por eso te digo, sentate y estudia, porque escuchando no te conviene. Sentate, lee las Escrituras. Es así, este canal es así. Si no estás dispuesto a sentarte y leer la Escritura, estás perdiendo el tiempo. Presten atención.
el Nuevo Testamento no es instituido sino a partir de Mateo 26:28. Y mismo así no tiene efecto hasta la muerte del testador. ¿Estoy inventando esto? No. Abrí tu Biblia, vamos a Mateo 26 y 28 para que compruebes vos, querido espectador, querida espectadora, con tus propios ojos, tu propio entendimiento, lo que estoy queriendo enseñar, ¿ok? Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Él está anunciando, lee el contexto de Mateo 26, Jesucristo está anunciando el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa antes? Bueno, ya lo vamos a explicar bien. Entonces, Mateo 26, 28 es cuando recién es anunciado por primera vez el Nuevo Testamento. Pasemos a Hebreos 9, versículos del 15 al 17. Fíjense. Y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, acá está dividiendo, ¿bien? ¿Lo ven? Hay una división, hay dos dispensaciones, ¿se entiende? A eso vamos. Ya estoy explicando esto básicamente porque hay gente que no, y no es muy predicado esto, es más, es muy atacada esta doctrina por los hijos del diablo y herejes. Entonces quiero explicar lo más básico posible para que no te agarre un falso profeta y te arruine, porque si te ponen en contra de la dispensación te van a arruinar, así nomás te digo. La gente hoy piensa cualquier herejía porque no es dispensacional. Si te agarra un falso profeta y te pone en contra y la dispensación te va a arruinar. Así que presta atención, estudia estos temas, y esto es una de las doctrinas más importantes de la Biblia, porque sin dispensación podés llegar a cometer cualquier locura, ¿ok? Entonces, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, atención, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no tiene validez entre tanto que el testador vive. ¿Quién es el testador? ¿Quién es el testador? Jesucristo. La sangre del Nuevo Testamento la derrama ¿quién? Jesucristo. El testador. Fácil. Entonces, para que entre en efecto, tiene que morir el testador. Porque mientras vive no puede, no tiene validez mientras el testador vive. Si yo estoy escribiendo el testamento de mi muerte, ¿no? ¿Vieron los últimos testamentos, la última, no sé, ¿cómo es que se dice? Bueno, un testamento así. Le dejo a mis hijos mi casa, ¿ok? Le dejo mi casa, mi auto. Si yo sigo vivo, yo voy a seguir usando mi casa y mi auto. Pero ahora si yo muero, ya le estoy dejando a mis hijos mi casa y mi auto. Un ejemplo. Es lo mismo con Jesucristo y el testamento. Si Él no moría en la cruz, resucitaba y se iba al cielo, no íbamos a obtener nada. ¿Cómo iba la gente? ¿Se entiende? Presten atención, ¿se entiende? Es lógica pura la dispensación. No podés decir, no, bueno, Cristo y la cruz de Cristo sin Cristo haber completado lo de la cruz. Por eso es una farsa esa que dicen de que la gente en el Antiguo Testamento estaba mirando hacia la cruz. Ni siquiera sabían lo que era la cruz, ¿ok? Entonces no pueden estar mirando algo que no conocían. Y mismo Jesucristo, estando con los mismos apóstoles, no le entendían nada cuando Jesús le decía literalmente, me van a matar, me van a torturar y voy a morir en la cruz y voy a resucitar al tercer día. No le entendían. Así que mucho cuidado. Por eso digo, tenés que estudiar la Biblia por vos mismo, porque si esperás que un videíto de 2 segundos, de 5, 10 segundos, de 3 minutos te enseñe, es más, si esperás eso, ni leas la Biblia. Porque te van a engañar. Te van a engañar. Tenés que agarrar y leer y estudiar la Biblia para que vos sepas. Y vos, o sea, Dios también, un derecho que tiene todo ser humano es de conocer la verdad. Y ese derecho también lo tenés vos, querido oyente, querido oyente. Vos tenés el derecho de agarrar, sentarte, leer la Biblia y conocer la verdad. Es un derecho inamovible. Pero ¿qué quiere hacer el diablo y sus hijos? Quitarte de la Biblia, hacer que vos no le prestes atención a la Biblia, no la estudies, y viene cualquier falso profeta y te engaña y te lleva a cualquier estupidez. Por eso hago los videos de 1 hora, 3 horas,
¿Saben por qué? Ni me caliento, porque el que quiere aprender se va a sentar y va a estar 1 hora ahí con la Biblia. El que no quiere aprender va a llorisquear. Ay, qué largos son tus videos. Y bueno, ¿qué querés que haga? Este canal es para gente que quiere aprender. ¿No quiere aprender? Bye bye. Chau chau. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende esto? El Nuevo Testamento no entra en efecto hasta después de que muere el testador. Hebreos 9 del 15 al 17 te lo está. Por eso digo, presta atención. Hebreos 9 del 15 al 17, mucho cuidado. Es importantísimo la dispensación. ¿Ok? Y ya vamos a ver más por qué. Por eso hice ese video, el video anterior, para mostrarles la idea que ahora les estoy desarrollando. Entonces, ¿entendido? Entonces, si la palabra dispensación significase un periodo de tiempo, ponele, los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están solo describiendo cómo vino a ser el Nuevo Testamento. Están en la colección de libros que se llama Nuevo Testamento, pero dentro de esos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay gente en el Antiguo Testamento. ¿Sabías? Oh, te lo compruebo todo con la Biblia. Técnicamente y dispensacionalmente, Mateo del capítulo 1 al 27, Marcos del 1 al 15, Lucas del capítulo 1 al 23 y Juan del capítulo 1 al 19 pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dentro de esos capítulos el testador sigue vivo. Por eso dije, Hebreos 9, 15 al 17 es importante tener en cuenta para entender estas cosas. Porque, aparte, es literalmente, estaba el templo, estaba la ley de Moisés, la ley, los profetas, el templo, Israel. Eran todos judíos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sabías? ¿Sabías eso? ¿O pensaste que eran todos cristianos? No. ¿Ven cómo que hay que estudiar bien la Biblia para que nadie venga y te engañe? Presten atención a que todos en esos pasajes están bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Ningún cristiano asoma la cabeza en ningún lugar en los primeros 27 capítulos de Mateo, ni en los primeros 15 capítulos de Marcos, ni en los primeros 23 capítulos de Lucas o los primeros 19 capítulos de Juan. Busca, no vas a encontrar un cristiano ahí. Son todos judíos bajo la ley de Moisés. Busca, abrí, lee, investiga. No vas a encontrar un cristiano en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ni siquiera en Hechos, ¿sabías? Es decir, que no se halla ningún cristiano viviendo en ningún lugar del planeta durante el ministerio de Cristo en la tierra. Cuando Jesucristo andaba en la tierra no había cristianos, ¿sabías? Tampoco en Pentecostés, en Hechos 2, ¿sabías que no había cristianos ahí? Ni siquiera en los primeros 10 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, ¿sabías? ¿Sabías dónde aparecen los primeros cristianos? Propiamente dichos, o sea, se los empezó a llamar denominacionalmente cristianos, por así decirlo. Hechos 11:26. Abrí tu Biblia, anda a Hechos capítulo 11, versículo 26. Y hallándole, le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez, por primera vez, por primera vez. Podés poner, no sé, este video en loop, repetir cuando digo por primera vez para entenderlo. Es más, no hace falta ni repetirlo. Acá literalmente puedes abrir todos los días de tu vida la Biblia y va a seguir estando esto acá. Los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y fueron llamados recién en Hechos 11:26 cristianos. Así que, mucho cuidado. ¿Ven cómo es importante la dispensación? Todo este mito, ¿no? Todo esto es un mito. O sea, todo esto de que los cristianos estaban en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No había cristianos, ¿sabías? Lo acabamos de comprobar. No existen cristianos mientras Jesús estaba en la tierra. Así que todo eso es un mito. Todo esto es un mito que llevó a muchos a pensar que cristianos obtuvieron la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, o que la fe cristiana fue transmitida oralmente antes que el Nuevo Testamento fue terminado. Esto último mencionado es doctrina católica oficial. ¿Sabías quién no es dispensacional? El catolicismo no es dispensacional. Así que fíjate de qué lado estás. Los primeros cristianos aparecen en Hechos 11:26, comprobado, sin peros, punto final. Los cristianos aparecen en Hechos 11:26.
Estos cristianos gentiles no iban al templo, Hechos 3.1. Puedes revisar las escrituras que acá están entre paréntesis. No eran circuncidados a los judíos, todos los apóstoles sí lo eran, todos los apóstoles judíos obviamente eran circuncidados físicamente, ¿ok? A los judíos. Y no guardaban el sábado, o sea, los primeros cristianos de Hechos 11.26 no guardaban el sábado, o sea, los cristianos gentiles, ¿ok? En un momento sí, hay uno que se circuncida, pero es para quedar bien, que no lo persigan, y bueno, porque tenía un padre, un ancestro judío y solo se circuncidó para poder llevar el evangelio, pero no es doctrina, ¿ok? Recuerden, Hechos es un libro transicional. El que te quiera sacar doctrina de Hechos es un hereje. No podés sacar doctrina de ese libro porque es muy peligroso, ¿ok? Por eso está la dispensación, para entender bien las cosas en contexto, para saber en qué momento está escrito, a quién está dirigido y bajo qué testamento. ¿Se entiende? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos a judíos bajo la ley. ¿No? Eso es innegable. No se necesita gran habilidad para observar este hecho, o sea, está todo el tiempo. Y fueron a la región de Galilea y esto, y las ciudades, y Belén, Israel, el templo, los sacerdotes, judíos. Todo judío es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La Biblia entera es un libro judío. ¿Se entiende? Así que, mucho cuidado con la gente que no es dispensacional. O sea, no se necesita gran habilidad para observar este hecho. Simplemente agarrás el libro y lo lees. Simple. Simple. O sea, abrís Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Simple. ¿Ok? No hay mucha vuelta que darle. Algo pasa entre Éxodo 19 y Éxodo 20. Revisá qué pasa entre Éxodo 19 y Éxodo 20. Se da la ley. Entonces, también ahí hay un cambio de dispensación, pero eso vamos a ver más adelante, en otros videos mejor. Pero después, en Lucas 16:16, Cristo dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Abrí tu Biblia, anda Lucas 16:16 y fíjate lo que Cristo dice. La ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea que Cristo era dispensacionalista, sí, está dividiendo, está trazando bien la palabra de verdad. Él escribió la Biblia. Obvio que que él dio las distintas dispensaciones a distintos grupos de gente. ¿Ok? ¿Jesucristo era dispensacionalista? Sí. Y no vengan a decir que no, porque si no sos un hereje tremendo. O sea, Cristo acaba de decir literalmente que la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Ok? ¿Y qué vino Cristo? ¿A anunciar el Nuevo Testamento? Hay un periodo transicional también en Mateo. Mateo es un libro transicional, ¿sabías? Porque muestra cómo del Antiguo Testamento se pasa al Nuevo Testamento. Por eso acá Cristo mismo está diciendo que la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuándo aparece Cristo? Con Juan el Bautista. O sea, en el ministerio, ¿ok? Con Juan el Bautista, él lo anuncia. ¿Vieron? Son cosas que no te enseñan en las supuestas iglesias modernas. Son cosas que no te quieren enseñar estos siervos del diablo. ¿Y por qué? Porque son unos herejes que no quieren que sepas y conozcas sana doctrina. ¿Ok? Porque teniendo a la gente cegada a esta verdad de la dispensación, la puedes engañar más fácil y hacerle creer cualquier cosa. Así que mucho cuidado con quien te dice, no, guarda con la dispensación. No, guarda nada. Hay que estudiar la dispensación, hay que estudiar la Biblia dispensacionalmente. Acá comprobamos que Jesucristo era dispensacionalista. Así que fíjate de qué lado estás. En Romanos 5:14 encontramos otra división. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Pablo era dispensacionalista? También. Nos guste o no, debemos lidiar con varias dispensaciones, no solo con un Antiguo y un Nuevo Testamento. ¿Sabían? O sea, esto no es todo en la dispensación. Por eso ya senté las bases, ¿ok? Para enseñar esto. Antiguo, Nuevo Testamento. Es obvio, hay una clara división. Entonces vemos después, ya hay división entre Éxodo 19 y Éxodo 20, lo que pasó en Lucas 16:16, acá en Romanos 5:14. ¿Se entiende? Mucho cuidado. Noten que en el Antiguo Testamento la ley está ligada a salvación por obras. Vamos a Éxodo 19, versículo 8. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Qué es eso? Obras, hacer. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Esto era lo que había en el Antiguo Testamento.
Deuteronomio 30, versículo 16, dice, porque yo te mando hoy, te mando, mandamiento, mandamiento referido a obras, ¿ok? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Obras, ¿ok? Y le está hablando a Israel, ¿ok? Es otro detalle a tener en cuenta, otro gran detalle a tener en cuenta. Éxodo, todo esto es a Israel. Levítico 18, del 4 al 5, dice, mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Otra vez, obras, obras, obras. Había un elemento de fe, pero la salvación era por obras, porque si no hacías, sucedía algo. ¿Ok? Si no hacías, no cumplías la ley, muerte, fuiste. ¿Ok? Así que era obras. Romanos 10, del 1 al 5 dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, en el contexto, la justicia de Dios, Dios dijo, bueno, voy a traer el Nuevo Testamento, ahora en esta dispensación, la gente es justificada por la fe en Jesucristo. ¿Se entiende? Este es el contexto. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso Cristo dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, porque después de Juan el Bautista, ¿quién vino? Jesucristo. Y hubo un periodo transicional entre que Jesucristo apareció y hizo lo que hizo en la cruz. Dio su vida en la cruz, resucitó al tercer día. ¿Se entienden cómo va variando las dispensaciones? Mateo es un libro transicional, Hechos es un libro transicional. Y más adelante vamos a ver otros libros transicionales. ¿Ok? Transición, que van pasando de una época a otra, de un sistema dispensacional a otro. ¿Se entiende? Versículo 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que hiciere aquellas cosas vivirá por ellas. La justicia que es por la ley, por obras. Del Antiguo Testamento eran salvos y justificados por obras, no por la fe. ¿Ok? Mientras que en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, escritas para cristianos, omiten cualquier tipo de obra para salvación. Tito 3, versículo del 4 al 7. Fíjense, hoy que tenemos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Claramente está diciendo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por obras, no, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por obras, no, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Ok? ¿Qué más? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hoy en día, en esta dispensación, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para ser justificados por obras? No, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Me estás siguiendo? ¿Ves la diferencia que había, que hay entre el Antiguo Testamento, el sistema de salvación que había en el Antiguo Testamento, y este Nuevo Testamento, que es otro sistema de salvación? Ya hay dos dispensaciones bien marcadas y bien claras. Así que no podés negar que existe la dispensación, no podés ir en contra de la dispensación. Si haces eso, estarías siendo un hereje, ¿ok? Efesios 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia a través de la fe. ¿Ok? Romanos 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Todo esto no son obras, todo esto es fe. ¿Ok? Además, Pablo también afirmó, para agregar a esto de que ya no es el mismo sistema que había en el Antiguo Testamento, fíjense, dice, en Hechos 13,
del versículo 38 al 39 dice: os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado el perdón de pecados. Jesucristo, ¿no? Se refiere a Jesucristo. Y por él, Jesucristo, todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Pablo es dispensacional. La dispensación es claramente bíblica. No puedes negar que la dispensación sea bíblica. Pablo era dispensacional, Jesucristo mismo era dispensacional, es dispensacional, su palabra es viva, Jesucristo vive, Jesucristo es dispensacional. ¿Ok? Acá está claramente todo esto, este concepto. Por eso hay que entender la Biblia bien, hay que prestar atención en contexto, qué se dice, palabra por palabra, mucho cuidado, ¿ok? No es broma la Biblia, es un librito que vos lo tenés ahí para un par de frases motivacionales. No, eso no es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? Hay que tenerla en alta, hay que tenerle el propio respeto y la propia la propia reverencia, ¿ok? El decir que las personas eran salvas de la misma manera, preste atención gente, el decir que las personas eran salvas de la misma manera bajo ambos testamentos, o sea, después de ver todas estas escrituras, el decir que las personas eran salvas de la misma manera bajo ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, es identificarse como un adicto a la heroína después de fumar 5 gramos de crack y beberse 1 litro de whisky. No podés estar más fuera de la realidad, no podés decir una pavada más grande, ¿ok? Un adicto a la heroína puede conducir en estudio bíblico más sano que estos herejes que niegan la dispensación, ¿ok? No podés estar más fuera de la realidad. Imagínense un cristiano queriendo obedecer doctrinalmente a Mateo 5, 19 al 20 y Mateo 5, del 22 a 26, que esto fue dado a judíos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer. Imagínate un cristiano queriendo, vamos a obedecer porque es la palabra de Jesús, es la palabra de Cristo. Bueno, vamos a ver si aplica para nosotros hoy. Mateo 5, vamos a ver el contexto. Mateo 5, 19 dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Ese no es el evangelio para nosotros, el evangelio del reino de los cielos. Más adelante voy a hacer un estudio sobre el reino de los cielos. Esto no es para cristianos, el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Fe? No, obras. Quebrantar mandamientos, hiciere, hacer mandamientos, esto es obras. Versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, obras, está condicionando obras acá. ¿Ok? Entonces, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, versículo 22, fíjense, intenta cumplir esto, a ver. Mas yo os digo, Mateo 5:22, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro del concilio. Espera, ¿quién usa la palabra raca hoy? Nadie. ¿Quién usó alguna vez? No sé. ¿Quién usa la palabra raca hoy en día? A ver, ¿quién usa la palabra raca? A ver, nadie usa la palabra raca. Salí de acá, raca. Nadie, o sea, nadie usa eso. Ni siquiera los más boca sucia dicen raca. No tiene lógica. No tiene lógica ir a Mateo y decir vamos a cumplir esto directamente, doctrinalmente. No tiene lógica. Y cualquiera que dijera a su hermano raca estará en peligro del concilio. ¿Qué concilio? ¿Qué concilio? ¿Ves que no es esto no es para nosotros? Esto es el concilio que había en Israel en esa época, el concilio que tenía que juzgar la ley que nosotros no tenemos que cumplir, nosotros cristianos gentiles, no tenemos que cumplir. Es más, los judíos salvos ya no tienen que cumplir la ley sí o sí, porque ya están salvos, redimidos completamente por Cristo. Nuevo Testamento no es lo mismo que la ley del Antiguo Testamento, hay una clara diferencia, ¿ok? Después sigamos. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. O sea que si yo le digo a alguien fatuo, me voy al infierno. ¿Ven que no tiene sentido esto? Esto de Mateo 5 es la constitución del reino de los cielos. Esto es lo que se tiene que seguir en el reino de los cielos cuando Jesucristo reine por 1000 años desde Jerusalén. Eso era lo que tenían que hacer ellos para entrar en el reino, mejor dicho. Eso es lo que tenían que hacer los judíos mientras Jesús estaba en la tierra. Si ellos lo aceptaban, ellos tenían que seguir todas estas cosas y aceptarlo y decir, bueno, este es el Mesías. Y arrepentirse y volverse a Cristo para que Él instale
el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó? Lo rechazaron y pasó todo lo que pasó. Hoy estamos como estamos, ¿ok? Pero esto era todo lo que tenían que hacer para entrar al reino de los cielos que predicaba Cristo en Mateo. Pero vemos cómo lo fueron rechazando y fue pasando el libro transicional del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Ven? ¿Cómo es importante prestar atención? O sea, si yo le digo fatuo, estoy expuesto a alguien. Y a ver, ¿quién usa la palabra fatuo? ¿Quién usa la palabra fatuo? ¿Quién usa? A ver, nadie, nadie. Es una locura no ser dispensacional. Es una locura. Por eso, ¿ok? Hay que prestar atención, estudiar bien la Biblia y no dejarse llevar por cualquier doctrina que dicen por ahí. La dispensación es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Sin la dispensación no vas a entender nada de la Biblia. Nada. Nada vas a entender. Primeramente también, sin el Espíritu Santo no vas a poder comprender ni siquiera estas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿ven que no tiene sentido? Si a alguien le digo fatuo, me voy al infierno, según esto. No tiene sentido. 23. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué altar? ¿Ven que esto es para los judíos que tenían el templo en esa época? Ah, ¿vieron? Se quieren pasar de listos con la Biblia, pero no son listos. Queriendo ser sabios se volvieron necios. Profesando ser sabios se volvieron necios, dice la palabra. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A dónde? Al templo judío. Ese es el contexto. Templo judío en Jerusalén. Judío, Jesús, judío, 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 Israel, Israel, Israel. Ese es el contexto. Un cristiano no tiene por qué cumplir esto porque no estamos en esa época. ¿Ok? Y esto en Mateo 5, bueno, ya lo vamos a explicar. Fíjese que sigue. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Eso pasa hoy en día? Claro que no. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nada que ver, esto no es para cristianos. ¿Ok? Estos pasajes en Mateo se encuentran antes del anuncio del Nuevo Testamento. Mateo 26-28, ahí fue anunciado, ya lo vimos. Todos estos pasajes de Mateo, antes del Mateo 26, están todos en el Antiguo Testamento. Son judíos bajo la ley, con el templo en Jerusalén presente. ¿Ok? Ese es el contexto. Por eso hay que trazar bien la palabra de verdad. Hay que usarla bien a la palabra de verdad. Vamos a ver. Isaac Watts, John Taylor de Norwich, John Fletcher, David Bogle, Adam Clarke, John Priestley, George Faber, David Russell desarrollaron sistemas dispensacionales antes que John Nelson Darby, porque siempre dice John Nelson Darby, los herejes satánicos, hijos del diablo, o gente que por ahí es salva pero es muy ignorante también, dice no, la dispensación es satánica, o sea, es una herejía porque la inventó Nelson Darby, no sé qué. No la inventó Nelson Darby, ¿sabías? No la inventó. Isaac Watts, John Taylor de Norwich, John Fletcher, David Bogle, Adam Clarke, John Priestley, George Faber y David Russell, todos estos tipos desarrollaron sistemas dispensacionales antes de que John Nelson Darby apareciera. ¿Ok? Así que no me vengan con el cuentito de John Nelson Darby. Y ya les voy a decir mi opinión de todo esto, de John Nelson Darby y de todos estos tipos. También aparecieron Samuel Jarvis, John Pye Smith, John Cox. Ustedes pueden ver ahí las épocas cuando aparecieron. George Joel Jones, Charles Hodge, Robert L. Dabney, John R. Graves y Samuel Andrews. Pero ¿saben qué? Me importa un comino todos estos tipos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia vino antes que todos ellos. Y eso te tiene que importar a vos también. Te tiene que importar nada y cero lo que digan estos tipos. A mí no me importa qué dijo Darby. Darby vino mil y pico de años después de la Biblia. Yo quiero saber qué dice la Biblia. Este canal es para gente que quiera aprender la Biblia. No me importa lo que dijo Darby. Importa nada lo que dijo Darby. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ven cómo los cristianos, los supuestos cristianos, van a cualquier lugar menos a la Biblia? Esa es la característica principal de un hereje. Te va a... No, porque tal persona dijo... No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ah, ok, a mí me importa un pepino lo que dijo Darby. No sé si está en el cielo o en el infierno, no me importa. ¿Qué dice la Biblia?
Pero eso es muy poco relevante, todo esto. Todo lo que dijeron todos estos tipos, eso es muy poco relevante, porque en realidad lo que es importante que es la palabra de Dios. Así que ese argumento flaco y estúpido de Darby es una estupidez más grande que una casa. No me interesa Darby. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos al grano. Dispensación es como Dios dispensa su gracia, porque a lo largo de toda la historia Dios siempre tuvo gracia. Siempre tuvo gracia para con el hombre, ¿ok? Para con el ser humano, como se le dice por ahí. Entonces la dispensación es como Dios dispensa, reparte, da su gracia a distintos grupos de personas bajo distintos sistemas a lo largo de la historia. Obviamente, Adán y Eva, hoy ¿estamos en el Edén? No. Adán y Eva estaban en el jardín. ¿Sabemos dónde está el árbol de la vida? No. Adán y Eva estaban ahí cerca. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Adán y Eva comieron. ¿Nosotros tenemos el árbol del conocimiento del bien y el mal? No, ni sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque estamos en otra dispensación. Hola. ¿Ven? ¿Cómo era salvo Noé? Construye el arca. Dios le dijo, construye el arca. ¿Qué hizo Noé? No voy a hacer nada, voy a tener fe. No, agarró y se puso a construir el arca. Para ser salvo él y su familia. Básicamente, porque fueron los únicos salvos. 8 personas. Te hago una pregunta. ¿Tenemos que hoy construir un arca para salvarnos del apocalipsis? No. ¿Ven? Que sin la dispensación se vuelve una estupidez la Biblia. Se vuelve un libro sin sentido. Porque la verdad que sí. Sin la dispensación no tiene sentido una persona ir y decir, mira lo que pasó en Génesis. Yo puedo hacer lo mismo. ¿Ven? ¿Ven que no tiene sentido agarrar e ir a cualquier lugar de la Biblia, sacar de contexto lo que dice y decir, esto hay que hacerlo? No. Mucho cuidado. Ponete a estudiar dispensacionalmente la Biblia. La dispensación es la forma de estudiar, la mejor forma de estudiar la Biblia, y es la doctrina más importante, y es bíblico. Ya les voy a mostrar que dispensación es una palabra bíblica. Acá lo estamos viendo en pantalla, así que no me vengan, no, la dispensación no está en la Biblia. Presta atención, abrí los ojos y fíjate que acá dice dispensación. Más de una vez dice dispensación, así que no me vengan con chamullos, ¿ok? Para aquel que quiera venir a querer refutar ¿qué? ¿Refutar qué? La realidad. La ley fue dada en determinado lugar a determinada persona para un determinado grupo de gente. Dios le dio la ley a Moisés para que se la dé a Israel y Israel cumpla, ¿ok? La ley, la palabra de Dios, y sea salva por obras, no por fe. Ese es el contexto del Antiguo Testamento. Jesucristo murió en la cruz, bueno, escribí mal acá, perdón. Jesucristo murió en la cruz en un determinado tiempo, en un determinado lugar, ¿ok? La doctrina dispensacional se puede encontrar fácilmente en las Escrituras, si uno es lo suficientemente honesto intelectualmente, porque hay gente que no lo quiere ver. ¿Por qué? Porque no son honestos intelectualmente. La dispensación esto. Y acá en Colosenses está dispensación. Acá en Efesios está dispensación. Hay gente que no es honestamente intelectual. Perdón, no es intelectualmente honesta. Perdón. Hay gente que no es intelectualmente honesta para reconocer que la dispensación es una palabra que aparece en la Biblia y que es una doctrina que sí aparece en la Biblia. Y que es la mejor herramienta para estudiar la Biblia. Así que, ¿vieron? Es solo creer lo que está en el libro en contexto y usando una lógica sana y espiritualmente sabia. O sea, no es muy difícil de entender la dispensación en el sentido de que estés... O sea, si estás dispuesto a entenderla y estás abierto, es solo creer lo que está en el libro en contexto. Es usar la lógica. Eso es estudiar la Biblia dispensacionalmente. ¿Ok? No puedo ir qué sé yo, tengo un video, por ejemplo, sobre la vaca roja, la vaca loca, le puse yo el apodo porque sí es una estupidez pensar que es una profecía lo que estaba escrito en números 19, si no me equivoco. Esto de el red heifer, la vaca roja, y guarda que se viene el tercer templo. No, es una estupidez esa teoría. Porque están sacando de contexto una escritura que es en Números, Antiguo Testamento. ¿Ven? Yo no puedo agarrar ahora y ir a Números y traer una vaca roja y sacrificarla. ¿Para qué? Si no estoy en esa dispensación, ¿ok? De eso se trata. Es otro sistema. ¿Ven? Es solo creer lo que está escrito en el libro en contexto, ¿ok? Y no sacarlo de contexto. Y usando una lógica sana
y espiritualmente sabia. O sea, mediante el Espíritu Santo te va a hacer entender sana y tranquilamente las cosas. No se necesita ni de casualidad ningún tipo de conocimiento de griego koiné ni de hebreo. No necesitas griego y hebreo para nada. Para nada. Para eso se tradujo la Biblia. 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Dios dispensa su gracia y como Él quiere. Dios hace lo que Él quiere, no lo que vos querés, hereje. Dios hace lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, como Dios hace lo que Él quiere, Él agarró y puso esta palabra acá, dispensación. ¿Te duele? Llorá. Llorá, antidispensacionalista, llorá mucho, porque acá Dios, el Dios Todopoderoso, puso la palabra dispensación. Y como ya vimos, según las Escrituras, el sistema dispensacional está. ¿Ok? Así que arrepentite si no sos dispensacional y aceptá la verdad. ¿Ok? Efesios 3, versículo del 1 al 6 dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo de lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque era otra dispensación. Muy simple de entender. Antes no estaba el misterio de Cristo, ahora sí está. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. El Evangelio que antes no había, este Evangelio que hay hoy. ¿Ven? Colosenses 1, del 24 al 27. Estas son las escrituras más plenas y claras que aportan información y que muestran que la dispensación es bíblica, ¿ok? Colosenses 1, del 24 al 27. Dice que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, que acá también... Vieron que acá dice para cumplir la palabra de Dios, y la gente que no es dispensacional no cumple la palabra de Dios. Es así. Versículo 27, sigamos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el Antiguo Testamento Cristo no estaba en nadie y nadie estaba en Cristo. Hoy estamos en otra dispensación y hoy los que somos salvos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ven? 1 Corintios 9, 17 dice: Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré, mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me ha sido encomendada. ¿Ven? Y acá vemos que se le dio la dispensación de este Evangelio que aplica para hoy a Pablo para que se lo enseñe a los gentiles. ¿Ok? Más claro, imposible. Así que, a estudiar. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La dispensación no quiere decir que no haya cosas que sean para que nos enseñen, ejemplos de fe en el Antiguo Testamento, por ejemplo, o ejemplos de amor, de verdad, de exhortación que podamos tener y recibir del Antiguo Testamento, porque sí, ok, podemos. Por eso está esta escritura también. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, o sea, se puede usar toda la Biblia, pero en contexto, ¿ok? En el debido contexto. Una cosa no quita la otra. Que uno sea dispensacional no quiere decir que agarre un ejemplo de fe del Antiguo Testamento, ¿se entiende? Por eso, con contexto, con sabiduría, con entendimiento, con una mente sana, hay que estudiar la Biblia, no mezclarla y hacer un mamarracho y sacar cosas de contexto. No, eso hacen los herejes, sacar de contexto escrituras, basarse y ponerse fanáticos con un solo versículo y de ahí crear una nueva religión. No, eso hacen los herejes. Fijarse en un solo versículo y no querer saber nada más y decir esto es, pero acá está escrito esto. Eso es herejía. Fijarse en un solo versículo y eso nomás, no, eso es herejía. Acá dice que toda escritura es dada por inspiración y es útil para un montón de cosas, ¿ok? Entonces, otra cosa que les quiero avisar, cuidado con el hiperdispensacionalismo.
Porque hay muchos que quieren dividir el cuerpo de Cristo en dos cuerpos, por ejemplo. Hay muchos que dicen, no, porque Pablo le escribió a dos grupos distintos de gente y quieren dividir Romanos 9 y 10 y dividir, hacer picadillo la Biblia. No, tampoco es tan así. Eso ya es el otro extremo. ¿Para qué? Para hacer quedar mal al verdadero dispensacionalismo, ¿ok? Mucho cuidado. Entonces, mucho cuidado con el hiperdispensacionalismo que lleva al extremo errado esto de trazar bien la palabra de verdad. Pero en estudios más adelante nos adentraremos más en esto de la dispensación, ¿ok? Después vamos a ver más puntos y más cosas como para nutrirnos y adentrarnos más en esto. Acá les quise mostrar lo básico y sentar las bases para que nadie venga y los confunda y se los lleve, ¿ok? Quiero que la gente que vea este canal sea enriquecida por la palabra de Dios, ¿ok? Pero que sea de su voluntad, que sea de tu voluntad, querido oyente, sentarte, aprender, orar a Dios y pedir entendimiento, sabiduría, que se te revelen las cosas y que puedas con tus propios ojos ver si eso está en las escrituras, ¿ok? Entonces, para finalizar, de vuelta, 2 Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. De eso se trata la dispensación, trazar bien la palabra de verdad en el debido contexto, ¿ok? En el debido contexto, ¿ok? Y con sabiduría, ¿está bien? Así que bueno, espero que les haya servido mucho este estudio, porque sí, ese es mi deseo, que este estudio les sea de bendición, de edificación, para que se abra su entendimiento, para que puedan aprovechar mejor, exprimir bien la Biblia de buena manera, ¿ok? Así que bueno, muchas bendiciones para todos, mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima.